cavernas ejercen sobre los seres humanos. Al fantástico decorado que presenta el mundo, al misterioso silencio de las profundidades o a los enigmas cósmicos que evocan las entrañas de la Tierra. Con el propósito de averiguarlo, nos trasladamos al más importante sistema de cavernas descubierto en nuestro país. Parque Nacional Barra Honda, Santuario Natural de las Profundidades. El Parque Nacional Barra Honda se encuentra a escasos 20 kilómetros de la ciudad de Nicoya y cubre la cima de varios cerros que sobresalen en una amplia llanura. El más importante de ellos, y que da su nombre al parque, se eleva a más de 400 metros sobre el nivel del mar y presenta un conjunto de asombrosos fenómenos geológicos. Hace 100 millones de años, las poderosas fuerzas tectónicas que crearon la península de Nicoya elevaron vastas porciones del fondo del mar cubiertas por arrecifes de coral y por numerosos organismos marinos. Innumerables esqueletos y conchas, sometidos a las nuevas condiciones atmosféricas, liberaron carbonato de calcio, un compuesto capaz de amalgamar algunos otros materiales y de cristalizar en forma de capas de roca caliza de distinto espesor. El insólito material biológico, que adquiere una sorprendente dureza y solidez, es en realidad una roca soluble. En presencia de la lluvia y del gas carbónico de la atmósfera, la roca caliza se disuelve lentamente como bicarbonato de calcio, que es eliminado y arrastrado al subsuelo por el agua. Con el tiempo, en ciertas zonas se forman sumideros que evacúan la lluvia por una intrincada red de drenajes naturales. De esta manera, el agua atmosférica horada el manto calcáreo que corona el cerro y el escurrir perfora agujeros de amplio desarrollo vertical. Este fenómeno de disolución y erosión constantes ha creado un maravilloso mundo subterráneo compuesto por más de 40 cavernas. Durante muchos años, la extraña formación de Barra Honda fue considerada un volcán extinguido. Un fuerte olor sulfuroso provocado por las acumulaciones del guano de los murciélagos y los retumbos causados por numerosos derrumbes subterráneos parecían confirmar aquella opinión. Pero en 1967 se realizó la primera exploración subterránea que, por el contrario, concordaba con el estudio del geólogo nacional Gabriel Dengo. En 1961, el científico había concluido que se trataba de un sistema de cavernas calcáreas. Motivados por el auge internacional de la espeleología, el deporte ciencia de la exploración de las cavernas, un grupo de jóvenes decide aprovechar la experiencia del español Julián González Mateos y protagonizar la primera aventura subterránea en Costa Rica. Forma parte del grupo Guillermo Cortés, montañero entusiasta y amplio conocedor de la zona.
montura se realiza con medios artesanales y sin entrenamiento previo en descenso vertical. El equipo se reduce a una improvisada escalera colgante con peldaños de madera y algunas cuerdas para asegurar a los noveles espeleólogos. Toda la actividad es acompañada por la lluvia persistente del mes de septiembre, pero González y Cortés descienden hasta los 50 metros de profundidad y realizan un recorrido que se prolonga por más de 6 horas. Al iniciar el ascenso se presentaron algunos problemas. A causa de la humedad, las cuerdas de la escalera se habían estirado, separando los peldaños más de 45 centímetros y dificultando considerablemente la maniobra. La lluvia de la noche anterior agravaba la situación. Había arrastrado por las paredes de la caverna un torrente de barro tal que retardaba el avance. Realizando un esfuerzo enorme, los espeleólogos lograron vencer los obstáculos y alcanzar la superficie exhaustos y satisfechos. El éxito de esta primera expedición marcó el inicio de la historia de la espeleología en Costa Rica. Posteriormente, el grupo se convirtió en la Asociación Espeleológica Costarricense, dedicada a la exploración y estudio de nuestras cavernas y miembro reconocido de la Unión Internacional de Espeleología. Durante los años siguientes, la actividad espeleológica fue intensa, alcanzando hasta 8 cavernas exploradas por año. Actualmente, han sido reconocidas y cartografiadas un total de 19 cavernas. Se ha descendido hasta los 180 metros de profundidad y se ha descubierto un rico mundo subterráneo en otras zonas del país. Sin embargo, hasta ahora, el espectáculo del descenso vertical y el recorrido por salas y galerías eran el afortunado privilegio de jóvenes audaces formados en la escuela del montañismo y de la espeleología. ¿Sería posible brindar al gran público la experiencia directa de las profundidades de la Tierra? La idea fue acogida con entusiasmo por los espeleólogos nacionales y sin dilaciones nos trasladamos al Cerro Barrahonda. En las inmediaciones del Parque Nacional, una gran movilización de hombres y bestias esperaba nuestro arribo. Enterados de nuestros planes, los funcionarios del parque y muchos vecinos del lugar prestaron su colaboración. Una gran aventura estaba a punto de cristalizar y llenos de entusiasmo, emprendimos la marcha. La caravana inició el ascenso por el flanco oeste del cerro. En algunos trechos, la pendiente alcanza los 60 grados de inclinación y el ascenso se vuelve lento y difícil. La expedición fue superando la escarpada ladera y se internó en el bosque tropical seco, una extraña galería de formas naturales, raras y misteriosas. En el pasado, los bosques originales de Barrahonda y los cerros aledaños fueron objeto de una sistemática deforestación.
creación del Parque Nacional en 1974 permitió salvar esta extraordinaria porción del bosque tropical seco, la zona mayormente amenazada de extinción. De repente, la presencia del mundo subterráneo se nos revela en forma insólita. El paso de la caravana, el piso rocoso del cerro trema perceptiblemente y provoca un sonido de tambor nítido y profundo. El sistema de concavidades que por el cerro responde al avance de la caravana con un redoble de asombrosa intensidad. Finalmente, alcanzamos la amplia planicie que ocupa la cima y en medio del bosque tropical se dispuso levantar el campamento. El lugar escogido se denomina el estadio por su terreno plano y su corta vegetación. Nos encontramos en plena zona de las cavernas, en un punto equidistante de las principales entradas al mundo subterráneo. Con gran pericia, se levanta el campamento alrededor de un área común, protegida de la lluvia y de los rigores del sol tropical. Al cabo de una hora, en un claro del bosque, quedó instalada la peculiar ciudadela que sería la base de operaciones durante los próximos días. Esa misma noche, definimos el itinerario subterráneo que seguiría la expedición. Nuestra aventura fílmica iniciará en la caverna Terciopelo, considerada la más bellamente decorada en toda la región y la que permite el uso del más moderno equipo espeleológico. Por fin llegó la mañana del primer descenso. Antes de emprender el camino, se revisa cuidadosamente el equipo y se distribuye la carga. La boca de la caverna se halla a más de 1 kilómetro de distancia y es necesario transportar las poderosas plantas eléctricas que producirán una iluminación nunca antes vista. Además, en el descenso se requieren muchos metros de cuerda, arneses, escaleras metálicas y cascos protectores. La vereda del bosque conduce a un prominente montículo rocoso en cuya cima se encuentra, desafiante, la boca de la caverna. Inmediatamente se inician los preparativos. Los espeleólogos instalan el delicado mecanismo del que penderán las vidas de los expedicionarios durante el descenso. No, la planta aquí. No, la planta más arriba. La planta hay que bajarla. Las normas de seguridad son estrictas. En 20 años, la Asociación Espeleológica Costarricense no ha sufrido ningún accidente y se encuentran orgullosos de este récord. Adentro, el abismo de 30 metros de profundidad constituye un espectáculo imponente.
Para el descenso en caída libre, se utiliza el sistema llamado arrapel, muy difundido en la práctica del alpinismo. Mediante un mecanismo de contrafrenos, el espeleólogo se desliza suavemente sobre la cuerda, logrando un descenso rápido y seguro. Realiza la maniobra sentado en su arnés, controlando la velocidad con ambas manos. También la tradicional escalera, hoy convertida en símbolo universal de la fascinante práctica de la espeleología, se mantiene vigente. Al lado derecho de la línea de descenso, desde lo hondo, se dibuja nítidamente el perfil de una magnífica forma, la cabeza de león. Tras alcanzar el piso de la caverna, una simple operación desprende el mecanismo de la cuerda y el espeleólogo queda en libertad de iniciar su recorrido interno. El fondo de la caverna forma un plano inclinado de 45 grados. Se trata de un terraplén desprendido en tiempos remotos que cubrió el piso original y arrastró una gran cantidad de escombros. El desplazamiento subterráneo requiere el uso de cierto equipo espeleológico. En primer lugar, el casco. Un desprendimiento del techo a más de 30 metros de altura, por pequeño que sea, puede causar un impacto mortal sobre la cabeza expuesta. En otras zonas más bajas, protege de las filosas protuberancias del techo. El casco, además, cuenta con la fuente de luz más importante en la actividad espeleológica. La linterna es alimentada por un depósito de carburo que cuelga de la cintura. El gas metano producido corre por una manguera hasta el reflector del casco, irradiando una luz brillante. Finalmente, ropa de campaña y las clásicas botas para la caminata en la superficie húmeda e irregular de la caverna completan el equipo espeleológico. En el último trecho, el piso se quiebra en peligrosas grietas que dificultan la marcha. Pero al fondo, contra la oscuridad del acceso, se recortan las maravillosas formas de la sala número 1. Llamada también sala de columnas, es un verdadero prodigio de la naturaleza. La pequeña gruta presenta una decoración masiva de las principales formaciones de las cavernas. Las más características de ellas cuelgan del techo en forma de largas agujas y se denominan estalactitas. Su nombre significa que cae gota a gota y son el resultado de un largo y asombroso proceso de creación. Las estalactitas son depósitos de materiales calcáreos elaborados por el agua que se filtra hasta el techo de las cavernas y se convierte en persistente goteo. Al caer desde el mismo punto, con el tiempo, aparece una protuberancia que encausa nuevas gotas y crece en forma sorprendente. Al paisaje subterráneo de la Sala 1 se suma la presencia de gran variedad de estalagmitas, esas formaciones que emergen del suelo desafiando la gravedad. Su nombre significa filtrado gota a gota o simplemente goteado. La gota que se precipita hacia el piso de la caverna salpica el material calcáreo en una amplia zona del suelo. Se forma así un pedestal que sirve de base a la estalagmita y que crece al acumular restos en el punto de goteo. Aún más raras y hermosas son las columnas. La coincidencia de una estalactita y una estalagmita se llega a transformar en una sólida unidad. Al unirse ambas formaciones, el bicarbonato de calcio se derrama por el fuste, creando columnas de portentoso diámetro.
La sala número 1 debe su nombre a las diversas columnas que luce en su ingreso y al maravilloso espectáculo de multitud de estalactitas y estalagmitas a punto de contacto. Por último, formaciones caprichosas y fantásticas convierten a la sala número 1 en un tesoro natural de incomparable belleza y valor artístico. La expedición regresó a la bóveda principal para continuar nuestro recorrido por el fabuloso mundo subterráneo. En el otro extremo de la enorme bóveda, un pasadizo estrecho da acceso a la sala número 2, una extensa galería de amplio desarrollo vertical que contrasta notablemente con la anterior. En su ingreso se eleva una graciosa terraza sostenida por un arco natural. Paredes profusamente adornadas compiten con las mejores decoraciones del arte románico europeo. La magnífica estructura arquitectónica semeja un delicioso ático, desde donde se domina la sala número 2 en todo su esplendor. A diferencia de la sala anterior, creada por obra del incesante goteo, el atractivo principal del ático radica en la ornamentación de las paredes. El agua, saturada de materiales calcáreos, se desliza sobre la superficie, creando formas de suaves y ondulados contornos. Se trata de la llamada roca de flujo, y en todos los ángulos del ático alterna con obras de la más fina orfebrería. La estupenda antodita o flor pétrea de las cavernas cierra aquel excepcional conjunto de formaciones.
La expedición descendió del ático para continuar su marcha hacia el interior de la caverna. Atravesamos la sala número 2, cuyas paredes se encuentran cubiertas por una delicada y extraña capa de encaje. Más allá, superamos la curiosa formación que los espeleólogos llaman huevos fritos. En el fondo de la sala número 2, una tupida empalizada nos cierra el paso. Es un grupo irregular de columnas que casi ha ocultado el acceso a la sala número 3. En las profundidades no hay obstáculo serio para los espeleólogos y pronto, a más de 60 metros de profundidad, la expedición alcanza el corazón de la caverna. La estrecha galería se encuentra dominada por una majestuosa formación. Se trata de una roca de flujo de dimensiones imponentes, compuesta por una delicada extensión de pliegues que cubren la alta pared de la sala número 3. Se le denomina el órgano, y en el profundo silencio subterráneo, sus columnas emiten un misterioso sonido cuando se las golpea suavemente. El monumento geológico, ubicado en la zona más profunda de la caverna, invita a la reflexión. Un cuaderno, colocado en un oportuno buzón, recoge los privilegiados sentimientos de los exploradores de las profundidades. Las más bellas e inspiradas églogas figuran en sus páginas. Que no me olvide, que las notas del órgano revivan mi alma en cada sonido y ya no me separe más de Barrahonda. Alentados por un sentimiento compartido de profunda espiritualidad, la expedición concluyó el maravilloso recorrido y emprendimos el camino de regreso. El grupo alcanzó la bóveda principal y avanzó por la gradiente de escombros en dirección a la boca de la caverna. De inmediato, se iniciaron los preparativos para el ascenso. El equipo más moderno permite trepar por la cuerda de la manera más fácil y segura. El sistema de ascenso opera con un mecanismo de tracción que la fuerza de los pies acciona y eleva al espeleólogo hasta alcanzar la superficie.
Abajo, la oscuridad y el profundo silencio de las cavernas permanecen como mudos testigos de nuestra primera aventura. En aquel mágico recorrido, la enigmática belleza de las profundidades despertó una poderosa atracción en nuestros corazones. Una memorable sentencia, escrita en las páginas del buzón subterráneo y atribuida al genio de Leonardo da Vinci, acabó por despejar las incógnitas que nos impulsaron a las entrañas de la Tierra. Impelido por la gran confusión de las formas diversas y extrañas, obradas por la artificiosa naturaleza, dijo el sabio, de súbito se despertaron en mí dos cosas, temor y deseo. Temor inspirado en la amenazadora y oscura espelunca, y deseo por ver dentro de ella algo milagroso. Después de la cena, al calor de la primera experiencia, definimos los planes para la siguiente jornada. Todas las alternativas eran atractivas. Barrahonda es un santuario natural que posee profundos precipicios de cientos de metros, extrañas y preciosas formaciones y salas y galerías de curiosa arquitectura. Pero la caverna Nicoa, bautizada así en honor al legendario cacique Chorotega, atrapó inmediatamente nuestra atención. Posee una notable particularidad. En su interior fueron encontrados numerosos restos humanos. ¿A quiénes pertenecieron? ¿Cómo llegaron al fondo de la caverna? ¿Quiénes descubrieron los misterios de la Nicoa y cuál es su significado histórico? Actualmente, la caverna presenta un acceso difícil. Dos tramos en caída libre de más de 10 metros que solo pueden ser superados por medio de la escalera. El espeleólogo desciende debidamente asegurado por entre las afiladas salientes rocosas. La destreza en el uso de la escalera es de vital importancia. En paredes irregulares, los peldaños se tensan sobre la roca impidiendo asirse a la escalera. En otros casos, el movimiento de la escalera por el peso del espeleólogo puede prensar los dedos, causando lesiones de cierta gravedad. Por ello, el descenso es pausado, corregido y asegurado paso a paso. La historia moderna de la caverna Nicoa empieza en 1969, cuando fue explorada por primera vez por el grupo de espeleología. Al recorrer un palco elevado, que tiene su acceso por un túnel estrecho, los espeleólogos hallaron un cráneo humano. Estaba empotrado en la parte inferior de la pared y se hallaba cubierto por una gruesa capa de mineral calizo. Más allá del suelo húmedo y limoso, brotaba un grupo de fragmentos óseos, y en el fondo, sobre una enorme estalactita desprendida, lucían los restos de un segundo cráneo. Los espeleólogos habían hecho un gran descubrimiento, y la noticia causó sensación en amplios círculos nacionales e internacionales. No tardó en estallar una ola de conjeturas y de interrogantes.
Se trataba de los restos de hombres prehistóricos que habitaron las cavernas, de víctimas de sacrificios propiciatorios de las culturas prehispánicas, o de cuerpos accidentalmente arrastrados hacia el abismo. Era la primera vez que se producía un descubrimiento de esta magnitud en la región. Para 1970, la Universidad de Costa Rica realizó la primera inspección científica bajo la dirección de la antropóloga nacional María Eugenia Bozzoli. La expedición descubrió un nuevo cráneo y logró identificar los restos casi completos de 3 individuos. Ante la ausencia de otros indicios, sus conclusiones se inclinaron por la caída accidental de aquellos hombres. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron los vestigios de un lago subterráneo que inundaba la mayor parte de la caverna y la existencia de cantidades masivas de restos humanos quebrados, triturados y quemados. Huesos, dientes y cenizas de niños y adultos alternaban con fragmentos de cerámica y objetos de nácar. La caverna Nicoa debió encerrar un profundo significado religioso y filosófico para las culturas indígenas. En su interior se realizaron los ritos más sagrados y en ocasiones especiales se celebraban sacrificios humanos. En medio de gran pompa se oficiaban ritos fúnebres, depositando los restos sobre las aguas subterráneas. Luego, parientes y amigos del difunto rompían sus objetos personales y lanzaban sus fragmentos al fondo en señal de pesar y dolor. Pero la invocación funeraria se transforma en un canto por la vida y la caverna inundada deviene en el centro cósmico de la fertilidad de la tierra, de la fecundidad y del eterno renacer de la naturaleza. Es por ello la morada terrenal de Tamagastad, dios supremo de los chorotegas y una de las tantas designaciones del dios de la lluvia, Tlaloc Tlamacasqui. Según cuenta la mitología, desde allí prodigaba los bienes para el mantenimiento de la vida. Todo el cerro Barrahonda constituye un santuario del cual perduran hermosos indicios de su milenaria época de esplendor. El extraño y misterioso jardín pétreo, esculpido por la lluvia y que aún florece en el altiplano. El magnífico sistema de terrazas que, en medio del exuberante bosque tropical, descienden escalonada y simétricamente las laderas del cerro. Terrazas que son el resultado del escurrir de antiguos manantiales y que hoy moldea la lluvia que desciende por la ladera.
manantiales de aguas cristalinas que emanan de la roca calcárea y que rememoran el canto que en otros tiempos brotó de la naturaleza. El asombroso complejo subterráneo de salas y galerías que surca las profundidades del cerro. En el Parque Nacional Barra Honda, el pasado y el presente, la leyenda y la cultura se funden con un paisaje natural de incomparable belleza y profundo valor histórico. ¿No constituye todo el cerro una obra arquitectónica construida por los dioses y dedicada al poder cosmogónico absoluto del agua?